Hola y bienvenidos a Muchas Realidades. Hoy quería hablar un poco sobre Urano y qué efecto crea cuando va pasando por cada signo. Con ello pues intentaremos entender un poco más los avances sociales que se van produciendo a lo largo de la historia y qué tipos de energía pues podemos encontrar en este momento, por ejemplo. Si hablamos de Urano, ya sabemos que es una octava superior de Mercurio. Ya sabemos que la astrología funciona un poco como para hacer una analogía como la música, ¿no? Sabemos que tenemos las 7 notas, pero luego van apareciendo otra vez ese mismo patrón que llamamos octavas, ¿no? Pues en la astrología es igual, ¿no? Funciona de la misma forma. A lo largo de la historia, en las observaciones, pues se ha ido comprobando, ¿no? Pues que, por ejemplo, Mercurio, si lo estamos relacionando con la mente individual, Urano es una octava superior. Entonces tiene que ver con la mente, pero hablando ya de una mente colectiva, ¿no? Mucho más amplia, ¿no? A otro nivel, si podemos decirlo así. Entonces tiene mucho que ver pues con todos los nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevos caminos que se nos abren, ¿no? Eso es lo que representa Urano, la innovación. Hemos hablado otras veces de Plutón, que es muy importante. Plutón en los signos tarda mucho tiempo y va generando también muchos cambios, pero es otro arquetipo, otro tipo de energía, ¿no? Urano, como bien dice aquí en el reflejo de los astros, que lo podéis leer más detenidamente si queréis visitarlo, los cambios que produce Urano no son tan drásticos como los de Plutón, ya que afectan más al pensamiento que a las ideas, ¿no? Entonces Urano, como hemos dicho, crea una sensación de esperanza, pero también puede que no se materialice del todo, entonces igual también una sensación de inseguridad, Si comenzamos, por ejemplo, viendo a Urano en Capricornio, que estuvo de 1988 a 1995, no sé si se aprecia bien la línea azul, representa al movimiento de Urano. Y este es el signo de Sagitario, en el que se encontraba hasta el año 88. En el año 88 comienza a entrar poco a poco, por ese efecto de retrogradación que van haciendo todos los planetas, y comienza ya en el signo de Capricornio, en el cual, pues como hemos dicho, se queda hasta el año 95 más o menos. ¿Qué ocurre en esos años? Urano de alguna forma afecta a los cimientos de las estructuras del sistema, porque Capricornio representa eso, ¿no? Capricornio representa esa estructura de poder, de social, etcétera, y Urano quiere romper con eso, quiere romper con el pasado y abrir nuevas vías para poder transformar. Hasta esos momentos, pues había una sensación de seguridad, en la cual, pues si tú te comportabas correctamente en la sociedad, por ejemplo, estudiabas una carrera, etcétera, pues luego ibas a tener una recompensa fácilmente, porque eso pues te aseguraba un futuro, ¿no? A partir de ahí ya empiezan a surgir problemas, y la gente joven sobre todo se empieza a dar cuenta pues que el que tú hayas estudiado no significa obligatoriamente que vayas a encontrar una recompensa en
forma de trabajo o éxito social, ¿no? Esto sería, por ejemplo, un ejemplo de lo que crea Urano, ¿no? De ese efecto. ¿Qué ocurre a partir del 95 cuando Urano ya entra en Acuario? Urano entra en Acuario y se queda hasta el 2002. Bueno, si recordamos un poco esos años, ahí en esa transición del cambio de milenio, el que lo haya vivido, el que tenía una edad en la que era consciente, ¿no?, para comprender lo que estaba ocurriendo, pues sí que había esa sensación de que se estaba entrando en el futuro, ¿no? Se llega al futuro, ese futuro que soñábamos, ¿no? Sí que hubo ciertos cambios, ¿no?, como los avances tecnológicos y el avance en las nuevas tecnologías nos trajo también Internet, muy importante, ¿no? Todo eso representaba Acuario, ¿no? Urano estaba en su signo y tenía plena energía, ¿no? Luego pues ocurre que Urano entra en Piscis a partir del año 2003 hasta el 2011. Quizás esta sensación de que uno entraba en el futuro, de ese progreso, ¿no?, hecho realidad, pues empieza a desvanecer un poco, ¿no?, con esta entrada de Urano en Piscis. Comienza a haber más pesimismo a este nivel, nos empezamos a reconocer que esta barrera del año 2000 no era como pensábamos, no, los coches no iban a volar y cosas de esas que teníamos, ¿no?, en la mente, como podemos ver en películas. Por ejemplo, si vemos la película de Regreso al Futuro, que se rodó se estrenó en el año 1985. Si recordáis, esa película es muy representativa de las creencias que se tenían en esos momentos de cómo iba a ser el futuro, ¿no? Me acuerdo cuando ponían que en el 2015 era como el futuro muy lejano y muy cambiado todo el mundo, ¿no? Cosa que luego no ha sucedido tampoco de esa forma, ¿no? Ha habido otros cambios, por supuesto, pero no como eso. Pero sí que Urano en Piscis comienza a haber otras nuevas ideas, sobre todo en el terreno de la espiritualidad, porque Piscis nos representa esa espiritualidad, ¿no? Las religiones tradicionales comienzan a perder fuerza, ya habían empezado a perder fuerza, pero a partir de este momento es ya muy evidente y la gente comienza de alguna forma a creer en otro tipo de religiones o movimientos espirituales. Piscis también tiene que ver con el pacifismo, todo ese movimiento en creer que podemos conseguir cosas de forma pacífica, una revolución pacífica, ¿no? Podríamos decir. Ese pensamiento comienza a coger mucha fuerza. Todo el movimiento New Age está en su máximo esplendor ahí. La gente comenzaba a abrirse ese camino, ese terreno desconocido, ¿no?, que era la espiritualidad para mucha gente, que en alguna forma también podía ser una desconexión, ¿no?, con la realidad, que también tiene mucho que ver con Piscis. Como vemos, Urano nos despierta todas las ideas nuevas que hay y que ya de por sí están en estos signos, ¿no? Y después nos viene la entrada de Urano en Aries, a partir del 2011. Si recordamos esos años, fueron muy movidos, 2011, 2012, 2013, etcétera, a nivel social, político, manifestaciones. Era increíble todas las manifestaciones que se podía ver en las grandes ciudades, ¿no? Y todos los movimientos que hubo. Si podemos recordar lo de las primaveras árabes, el 15M en España,
y no conozco la realidad de otros países también como aquí, pero eso se vivió, estoy seguro, en todo el mundo. Aries representa ese querer hacer, ante todo querer hacer. No sabemos cómo, no sabemos cuánto tiempo, pero vamos a intentarlo. Y esa era un poco la energía que había, una energía de fuego, que en el fondo es como si plantaras una semilla, en el que tú no ves el resultado en esos momentos, por lo cual sí que podía ser un poco decepcionante, ¿no? Pues son igual los momentos que estamos viviendo ahora, cuando ya Urano ha dejado Aries, aunque vuelve todavía por efecto de retrogradación. Si vemos aquí otra vez a Urano en la línea azul, está ahora en Tauro, Urano ha entrado en Tauro, pero va a volver a finales de este año, de 2018, y primeros del año el año 2019, va a volver a Aries otra vez. O sea, todos los últimos coletazos de Aries los vamos a ver, de Urano en Aries. Vamos a ver otra vez otro aumento de este malestar social, de querer sacar nuevas ideas, ese un poco caos que hubo en esos años, que también fue muy interesante a nivel de nuevas ideas, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a vivir quizás estos meses, pero luego ya definitivamente, pues a partir, vamos a ver, de marzo-abril del año 2019, Urano entra en Tauro ya definitivamente, ya se queda, y se va a quedar pues hasta el 2026. Entonces, ¿qué podemos esperar para Urano en Tauro? Ya se ha hablado mucho de este tema por parte de muchos astrólogos, y bueno, creo que en ciertas cosas estamos de acuerdo, ¿no? En que hay que mirar un poco qué representa Tauro para saber dónde va a haber innovaciones, ¿no? Tauro representa lo material, representa la naturaleza, es un signo de tierra, hay que tener en cuenta eso, y además es un signo fijo, la fijeza va a tener la materialización, va a empezar a cobrar importancia, y los recursos naturales, materiales, la energía, todo eso es Tauro, ¿no? Entonces Tauro, cuando en Tauro entra Urano, trae esas ideas al pensamiento colectivo, ¿no? Estas ideas comienzan a tomar importancia en el terreno de la ecología, la sostenibilidad, la energía, el aprovechar los recursos naturales. Todas estas ideas van a empezar a ser muy importantes. Ya lo estamos viendo estos meses que ha entrado Urano en Tauro. Hemos tenido como una especie de avance, ¿no?, de lo que vamos a tener, ¿no? Es un tráiler de la película. Y aquí ya hemos podido ver cómo empezamos a ver, por ejemplo, en los muros del Facebook, muchas noticias sobre la ecología, sobre los plásticos en los mares, que parece que era un tema del que no teníamos tanto conocimiento, ¿no? Ahora resulta que nos enteramos que en los mares hay hasta islas de plástico y todo el problema que genera eso, ¿no? Eso no ha surgido ahora, pero ahora empezamos a ser conscientes, la población empieza a ser consciente de ello, y para solucionar un problema lo primero es saber que tienes ese problema, ¿no? Entonces ahora estamos en esa fase, y vamos, a lo largo de estos años vamos a ser mucho más conscientes de ello. Si hablamos ya del terreno político, pues por supuesto también la ecología, los grupos ecologistas van a tener más influencia, y nuevas ideas en este terreno, como hemos dicho, en el terreno ecológico, ideas que todavía quizás no teníamos tan claras, ¿no? Y en el terreno político pues se va a volver las ideas más estables. Ya no es Urano en Aries, que es inestabilidad, mucha potencia, mucho surgimiento de cosas, pero no hay materialización. O sea que ahora sí, ahora ya se vuelven posiciones estables, con lo cual también tenemos
el problema en las ideas políticas y distintas posiciones contrapuestas, y se dificulta mucho la negociación, porque estamos hablando ya de que cada uno tiene claro lo que quiere. En Tauro ya tenemos más claro lo que queremos, y entonces siempre van a surgir intereses contrapuestos. Por otro lado, como hemos hablado ya otras veces, Plutón es muy importante, y Plutón va a seguir en Capricornio. Plutón, recordamos que entró en Capricornio pues allá por el 2009, y todavía se va a mantener Plutón en Capricornio hasta el 2023. Entonces son años en los que vamos a tener a Urano en Tauro y a Plutón en Capricornio. De Plutón en Capricornio ya hemos hablado mucho, que es el que está removiendo todo el sistema, la conciencia esa de escasez que todavía mantenemos, eso se va a unir también a ese sentimiento ecologista, por ejemplo, ¿no? Esa escasez de recursos, nos empezamos a hacer conscientes de que la Tierra tiene unos límites, los recursos no son ilimitados, y tenemos que buscar otras alternativas. Ese usar y tirar y ese consumismo, vamos a empezar a ser muy conscientes de que no podemos mantener así, ¿no? Y hemos visto pues estas estructuras que representa Capricornio, Plutón las está deshaciendo, o sea, literalmente se las está cargando. Empezamos a ver toda esa corrupción y todo eso que seguimos y que vamos a seguir viendo. También por otros planetas que están, como Saturno, que también lo tenemos en Capricornio, están ayudando a que salga todo eso. Bueno, ya empezamos a ver, por ejemplo, cómo los combustibles fósiles están comenzando otra vez a subir de precio, porque se le está empezando a dar otra vez valor a eso. Cómo están surgiendo nuevos medios de transporte a nivel microtransporte, si podemos hacerlo así, en las ciudades, estos patinetes eléctricos, el uso de la bicicleta, etcétera, ¿no? Todo eso está surgiendo con fuerza, ¿no? Quizás en un futuro próximo veamos un aumento de coches eléctricos, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que hay un conflicto de intereses tan grande, ¿no? Con el tema de las petroleras y esos poderes tan influyentes. Entonces tenemos que esperar un poco para ver por dónde van los tiros, ¿no? Pero por supuesto que va a tener mucha importancia todo este tema de las nuevas energías, el aprovechamiento de los recursos. Y como hemos dicho, pues a nivel político, por ejemplo, ya vemos cómo los partidos que surgieron y todas esas ideas ya se están solidificando, ya empezamos a ver exactamente cómo quedan, ¿no? Ahora tenemos que decidir si es lo que pensábamos o si nos han decepcionado, etcétera, ¿no? Pero ya se ve claramente lo que era, ¿no? De lo que surgió allí empezamos a ver el fruto. Ahora tenemos que saber si ese fruto es el que nos gusta o no, o tenemos que buscar otro. Pero eso es Tauro. Tauro es realidad también, es materia. Ya no son ilusiones, cosas utopías, etcétera. No, y ahora ya Tauro exige cosas físicas que tenemos que ver. Bueno, y vamos a dejar aquí el vídeo. Seguiremos haciendo otros sobre estos mismos temas para ir desgranando un poco los porvenires, ¿no? de esta sociedad, y estar un poco al tanto de qué es lo que nos puede venir en el futuro más cercano. Muy bien, pues sin más, muchas gracias y hasta otra vez.